Para moderar este panel estará presente el doctor Alfredo Revelo Trujillo, conciliador y árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Revelo, tiene la palabra. Primero que todo, un agradecimiento especial a los organizadores, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Medellín, Cámara de Comercio de Cali, que a través de sus directores nos han hecho esta honrosa invitación. Y tengo que decir pues también que para mí es un verdadero honor estar al lado de estos ilustres conferencistas y de estos ilustres conocedores de la materia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y es por eso que el panel que vamos o que los conferencistas van a tratar es precisamente la conciliación en el arbitraje nacional y la conciliación en el arbitraje internacional. En ese orden de ideas tengo que pues, manifestar que para nosotros es importante, los conciliadores, los árbitros, que este tema sea tratado en estos foros, los cuales pues fortalece nuestro sistema de un mecanismo alternativo de solución de conflictos que el país tanto lo necesita, ¿sí? Nosotros tenemos unos elementos esenciales, unos argumentos muy importantes que están establecidos inicialmente en nuestra Constitución Nacional. En nuestra Constitución Nacional está precisamente el matrimonio perfecto de los mecanismos alternos, como es la conciliación y el arbitraje. Yo me pregunto, pues como moderador, ¿por qué no hacer uso positivo de estos dos mecanismos, no necesariamente independientes, sino también unidos? Por otro lado, también se ha hecho énfasis en que tenemos nuestra Constitución Nacional en la cual nos garantiza una justicia positiva, porque realmente, y estoy totalmente de acuerdo dentro de estos 20 años de experiencia, que sí realmente la conciliación no solamente es una descongestión de los despachos judiciales, sino también es una forma de vida, es una paz social tal como lo han manifestado los anteriores conferencistas, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Busquemos la felicidad, busquemos la tranquilidad de los colombianos que tanto lo necesitamos, no necesariamente que a medida que tengamos un pequeño o grave conflicto tengamos que acudir a los juzgados y a través de sus apoderados y presentar las demandas que cada uno de estos conflictos muchas veces lo pide. No quisiera entonces que todos estos casos, estos conflictos terminen en nuestras Cortes Supremas, que realmente uno puede manifestar en este momento. Hay una situación que estamos viviendo demasiado especial. A mí me parece que la verdadera justicia está en que en que las partes, a través de un mediador, a través de un conciliador, puedan solucionar las diferencias, utilizando la justicia natural, que es el diálogo. Estamos convencidos, nosotros los conciliadores, los árbitros, que estos mecanismos funcionan, siempre y cuando nosotros también estemos convencidos, tengamos la convicción de hacer un buen trabajo cuando tengamos a nuestras partes en conflictos en el medio. En ese orden de ideas, la conciliación también pues, ha sido a nivel mundial. Tuvimos una charla esta mañana con el doctor Pesqueira en el sentido de que esto es mundial y esto es democracia. Por lo tanto, debemos utilizarlo tal como nuestra Constitución nos lo exige. Hay otros temas también que son importantes, que es importante también tocarlos y analizarlos, como es el cercenamiento que hemos tenido nosotros los conciliadores en cierto tipo de asuntos para poder nosotros hacer nuestro trabajo y cumplir con la filosofía de la conciliación, y ya lo han tocado nuestros conferencistas que nos antecedieron en el tema de la conciliación laboral y en el tema de la conciliación contenciosa administrativa. ¿Por qué no volver a ellos nosotros los conciliadores privados? Podemos hacerlo, estamos formados para hacerlo. Finalmente, pues celebro muchísimo la fuerza y el empuje que le está dando nuestras instituciones colombianas
concretamente el Consejo Superior de la Judicatura, de empujar la figura de los mecanismos alternos de solución de conflictos y así fortalecer nuestra justicia colombiana a través de estos métodos. Así las cosas y sin más preámbulos, quisiera pues empezar este panel cediéndole el uso de la palabra a los conferencistas y a los panelistas a nivel internacional. Acordémonos que el tema es conciliación dentro de los tribunales de arbitramiento a nivel nacional y a nivel internacional, razón por la cual después de haber hecho la breve presentación de parte de uno de nuestros organizadores, la hoja de vida de ellos es bastante amplia, son conferencistas de bastante trayectoria que no necesitan presentación, razón por la cual entremos en materia y quisiera pues cederle el uso de la palabra inicialmente al doctor José Antonio Rivas para que nos hable del tema que él ha escogido dentro del tema que nos han asignado. Buenos días, buenas tardes. Primero que todo quiero darle las gracias al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y obviamente al doctor Mauricio y a la doctora Liliana por tenerme acá, y también pues es un gusto estar con todos mis copanelistas. El tema que vamos a tratar ahora, gracias. El tema que vamos a tratar ahora tiene que ver con conciliación, paneles de disputas que normalmente se conocen como dispute boards y en Colombia se han conocido como la última versión de la amigable composición y arbitraje en las disputas internacionales de inversión. Voy a compartir con ustedes la estructura que vamos a seguir, como para que tengamos en cuenta cuál es el orden de las palabras que voy a compartir con ustedes. Primero, la idea es hablar de los compromisos en materia de tratados internacionales de inversión y de contratos de inversión. ¿Por qué? Porque vamos a tratar el tema de conciliación en el marco de estos tratados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles son las obligaciones, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Luego de que hayamos hablado sobre cuáles son las obligaciones en materia de tratados internacionales de inversión, ya vamos a entrar en materia respecto al uso de la conciliación, y ahí la premisa, y lo vamos a ver por qué es, la premisa y la conclusión es que la conciliación en disputas internacionales de inversión es usada de manera ínfima, es decir, es muy poco utilizado el mecanismo de conciliación. Y luego vamos a conversar acerca de algunas ideas sobre qué otros mecanismos podría existir respecto a alternativas al arbitraje. Una de esas ideas son los dispute boards o los paneles de disputas, y vamos a ver qué es eso. Y finalmente vamos a dar algunos tipos de recomendaciones o conclusiones acerca de las alternativas para que pudiera haber mayor uso. Y cuando digo pudiera haber mayor uso de ese tipo de mecanismos alternativos al arbitraje, no son alternativas fáciles, no son soluciones fáciles de implementar, son estructurales, pero igual el compromiso con ustedes es dar soluciones y tratar de construir algunas alternativas para que esas herramientas, tanto la conciliación como los dispute boards o paneles de disputas, se utilicen más. Entonces, sin más, adelante. Cuando hablamos de arbitraje de inversión o cuando hablamos de disputas de inversión, estamos hablando sobre todo de disputas que se generan a partir de violaciones de tratados internacionales, ¿sí? Entonces, el Estado hace un tratado internacional con otro Estado y los dos Estados se comprometen a respetar una serie de obligaciones y de estándares mínimos de tratamiento a los inversionistas extranjeros. Entonces, el típico caso
y que todo el mundo lo ha oído en Colombia, el TLC con Estados Unidos, pero este es solamente uno. Colombia tiene más tratados parecidos, TLCs con capítulos de inversión, y también tiene otros tratados que son los tratados bilaterales de inversión, TBIs, o por sus siglas en inglés, tratados BITs, ¿sí? Bilateral Investment Treaties. Respecto a esos tratados hay unas obligaciones típicas, si ustedes las tienen ahí, son trato nacional, trato de nación más favorecida, y esas dos obligaciones son obligaciones que, si bien pueden tener unos nombres particulares en controversias de inversión, a lo único a lo que hacen referencia es al principio de igualdad, como todos nosotros lo conocemos en nuestra Constitución, es decir, que no haya discriminación afectando al inversionista extranjero y favoreciendo a un inversionista nacional, y eso es trato nacional, ¿sí? Eso, digamos que eso es trato nacional, no discriminación en contra del inversionista extranjero favoreciendo a un inversionista nacional. Y trato de nación más favorecida también surge del principio de igualdad y también se trata de no discriminación, pero en ese caso es que no haya discriminación en contra de un inversionista extranjero en particular y a favor de otro inversionista extranjero. Entonces, por ejemplo, que un Estado, digamos que la disputa fuera entre el Estado peruano y un inversionista de Canadá en Perú, ¿sí? Si esa fuera la disputa y fuera violación de trato de nación más favorecida, se trataría de que el Estado peruano no afectara al inversionista canadiense, dándole una mejor preferencia a un inversionista, por ejemplo, de Chile, ¿sí? Eso es trato nacional, trato de nación más favorecida. Luego pasamos a la obligación de no expropiar sin compensación justa, equitativa y pronta, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo todo ese chorrero de palabras? Porque aunque podría pensarse que la expropiación es una violación al derecho, y podría pensarse que la expropiación es una violación al derecho internacional, eso no es cierto, ¿sí? La expropiación es una potestad estatal, tanto a nivel de derecho doméstico como a nivel de derecho internacional. Lo que está prohibido es hacer una expropiación ilegal y hacer una expropiación sin compensación, ¿sí? Está prohibido hacer una expropiación sin regirse bajo el debido proceso, sin que sea por un propósito público y sin que haya una compensación justa, equitativa y pronta. Entonces la pregunta es, cuando hay una expropiación sin compensación o sin los otros elementos que mencioné, ¿qué pasa? Ahí sí hay una violación al derecho internacional. Entonces el caso típico que todos hemos visto en la prensa, que hemos estado oyendo en los últimos 10 años, etcétera, ahí puede haber un país vecino que haya expropiado bienes de industriales extranjeros en ese país, ¿sí? No es necesario mencionar cuál sería ni nada, pero eso sin compensación hay una violación clara del derecho internacional. Luego pasamos a trato justo y equitativo, que es tal vez la obligación más compleja de entender en materia de disputas de inversión. Ahí entran por lo menos, porque sobre eso la jurisprudencia hace diferentes o tiene diferentes interpretaciones, hay por lo menos las siguientes subobligaciones que les voy a contar. Una violación al debido proceso, ¿sí? Una violación, es decir, que se emita un acto por parte del Estado que afecte a un inversionista, pero que ese acto se haya emitido sin seguir los pasos y los procedimientos que determina la ley, ¿sí? Entonces, que haya, o en otras palabras, que haya un acto, que es la otra cara de la moneda del debido proceso, que haya un acto que arbitrario, ¿sí? Entonces, violación del debido proceso, tratamiento arbitrario y afectación de las expectativas legítimas del inversionista, ¿sí?
Y la palabra legítima, no la estoy diciendo en balde, tiene un significado profundo. Para que la expectativa, para que haya una violación de trato justo y equitativo, por violación de una expectativa del inversionista, esa expectativa tiene que ser legítima y razonable. Es decir, en un dado caso, si por ejemplo el Estado le dice a un inversionista, yo tengo la posibilidad de modificar el estatuto tributario, ¿sí?, a pesar de que usted entró al país en un momento en que los impuestos eran de 10%, estoy dando un ejemplo, yo sé que no es la verdad en Colombia, pero digamos, supongámoslo que en un momento así lo fuera, el inversionista entró cuando había 10% de impuesto y después el inversionista hace todas sus proyecciones y bajo esas proyecciones de plan de negocios dice, mi ganancia va a ser una ganancia del 80%, y el Estado a los 2 años dice, bueno, de aquí en adelante nos hemos quedado sin fondos y tenemos que subir el impuesto a el 20%, y el inversionista le va a decir, pero es que usted me está cambiando las reglas del juego, ¿sí? Entonces ahí, ¿quién piensa que ahí debería haber habría una violación de trato justo y equitativo? Entonces posiblemente alguien lo piense, pero la verdad es que desde que el inversionista entró al país, la potestad regulatoria de modificación de impuesto existía, ¿cierto? Y por lo tanto, esas eran las reglas de juego cuando entró, independientemente de que el impuesto se esté cambiando, ¿sí? Y eso se modifica a diferentes niveles, o eso se aplica a diferentes niveles, perdón. Ahora, ¿qué pasa si no es una potestad regulatoria general, si no se trata de una potestad de una promesa o de un contrato? Si el Estado le promete que no va a modificar algo, ahí sí la cosa cambia, porque si le promete particularmente a un inversionista que yo no le voy a modificar las tarifas que usted está cobrando por electricidad, ya la situación es distinta, porque no es una potestad general, sino era una promesa que está incumpliendo, y viene a colación lo que llamábamos contratos de estabilidad jurídica que ahora no se están aplicando. Y finalmente, el tema de protección y seguridad plenas, que tiene que ver con que la seguridad física del inversionista sea afectada por el Estado o por terceros. Si el Estado no hace todo lo posible, y ojo porque es una obligación de medio y no de resultado, ¿sí?, es decir, el Estado debe tratar, pero no tiene la obligación de asegurar que nunca le va a pasar nada a la seguridad física del inversionista o de su inversión. Si el Estado no hace esa obligación de medio, puede haber una violación de protección y seguridad plenas. Luego de pasar sobre esas obligaciones, el mensaje para todos es que estas obligaciones son obligaciones de trato internacional, de trato de estándares internacionales a los inversionistas, ¿sí? Y el punto siguiente es ¿por qué? ¿Por qué cuando ya nos preguntamos cómo solucionar estas controversias, y piensen por ejemplo en la controversia de Electrocaribe, ¿sí?, o piensen en las controversias de los celulares en materia de arbitraje de inversión? Esas son controversias de inversión en estos momentos que están ante el CIADE o ante otras instancias internacionales contra el Estado colombiano, ¿sí? ¿Por qué ese tipo de controversias normalmente no se llevan a la conciliación, sino que se llevan al arbitraje? Particularmente si miramos los casos, en la historia del CIADE, y la historia del CIADE empieza en 1966, que es cuando la convención que permite arbitrajes de inversión, pero que también permite conciliaciones de inversión, estamos hablando ya de más de 50 años, ¿sí?, de más de 50 años de vida de la convención, del convenio del CIADE, y sin embargo en toda la historia solamente ha habido registrados 10 casos de conciliación, eso versus 641 casos registrados de arbitraje, ¿sí? Entonces estamos hablando de la conciliación, y el uso de la conciliación en arbitraje de inversión es ínfimo, es apenas, en el caso del CIADE, 1.5%, no más,
¿sí? En los casos que tenemos en pantalla, hay dos que han terminado, hay dos que están vigentes, hay dos que ya han terminado, y de esos hay particularmente uno que es un caso contra Trinidad y Tobago. Pero antes de hablar del caso, permítanme contarles un poco cómo ocurre la conciliación en disputas internacionales de inversión. Bajo el reglamento del CIADI, lo que hay es un procedimiento bastante formal. Entonces, imagínense un procedimiento muy parecido a un procedimiento arbitral. Una parte somete unos memoriales, la otra parte somete otro memorial, incluso puede haber sustento de los memoriales a partir de pruebas, y luego de ese procedimiento y luego incluso de audiencias, el conciliador o el comité de conciliadores emite un informe, y ese informe es optativo para las partes, es decir, no es obligatorio. Si fuera obligatorio ya no estaríamos en conciliación, sino que estaríamos en arbitraje, por supuesto, por definición. Pero el punto es que el procedimiento es bastante formal. Con relación a los casos, el caso del cual les estaba hablando es el caso Tesoro Petroleum contra Trinidad y Tobago. Cuando ven la palabra excepcional, esa palabra está ahí porque ese fue un caso exitoso, y es excepcional precisamente por eso, porque hubo conciliación, hubo acuerdo, y en realidad es un caso, sería el 0.15 de los casos que son registrados ante el CIADI, lo cual es bastante bajo. Pero lo traigo a colación porque este caso de pronto nos puede dar luces de cómo podría haber conciliaciones en arbitraje e inversión. Primero que todo, el caso sí se resolvió por acuerdo entre las partes y sí hubo resolución de la disputa. Un solo conciliador, que en ese caso fue Lord Wilberforce, que tenía una experiencia bastante amplia en manejo de arbitrajes, pero también de conciliaciones, y que era propio del sistema de derecho del Estado que tenía la controversia, y eso era importante. Si estamos hablando de una conciliación en un caso de arbitraje de inversión en un Estado, por ejemplo, de derecho de tradición civilista como Colombia o como Francia, etcétera, digamos que ese señor no podría estar ahí, sino que se necesitaría un conciliador de una tradición totalmente distinta. Luego, el procedimiento tuvo las formalidades propias casi de un arbitraje, y finalmente hubo una propuesta. En ese caso, el árbitro, el conciliador como tal, durante un tiempo estuvo yendo y viniendo entre las dos partes para entender cuáles eran las posiciones de cada una y para ver cuál era el margen de acercamiento. Finalmente, cuando hizo la propuesta, se encontró que podía haber un acuerdo, como en efecto lo hubo. Entonces, la parte y el rol del conciliador, si las partes se lo permiten, es clave para que haya ese acercamiento de posiciones. Otro caso, que es un caso no propiamente de conciliación, pero sí donde hubo un acuerdo amistoso entre las partes, es un caso que involucró al Estado colombiano en su momento cuando tuve el honor de negociar tratados de inversión por la República de Colombia, y cuando era director de inversión extranjera. Colombia estuvo a punto de ser llevada a arbitraje de inversión, ¿sí?, por un supuesto inversionista de otro país latinoamericano. El tema tenía que ver con cuestiones de comercio internacional, con una particular especie de máquinas de azar, y hubo una notificación de disputa. La notificación de disputa es simplemente una referencia al Estado de que hay un problema. Se le dice: mire, señor Estado, hay una disputa entre usted y yo, y si usted no me pone atención, posiblemente lo voy a llevar a arbitraje
internacional, no hubo una solicitud de arbitraje. La disputa en ese caso se desinfló sin que hubiera ningún tipo de transacción pecuniaria, es decir, no se pagó nada, y lo que hubo fue un entendimiento de los intereses de las dos partes. Sí hubo por parte en ese caso del Ministerio de Comercio un compromiso de hacer una modificación de rangos y partidas arancelarias de unos productos particulares, y por parte del supuesto inversionista hubo un compromiso de declarar formalmente que hasta ese momento en la historia no había disputa de inversión. Ustedes dijeron, bueno, pero vaya bobada. Me preguntaba un colega si en ese caso había habido algún tipo de transacción formal, algún tipo de moción, algún tipo de acuerdo. No, hubo dos cartas, ¿sí? El valor de la declaración de que hasta ese momento no había una disputa de inversión es grandísimo en la medida en que esa declaración la dio el supuesto inversionista, y que uno de los 4 requisitos para que un tribunal de arbitraje diga que sí tiene jurisdicción, es decir, que sí es competente para conocer de la disputa, es que haya una disputa de inversión, ¿sí? Entonces, si el inversionista dijo que no había disputa de inversión, y si lo dijo formalmente, si al inversionista se le ocurría actuar de mala fe e irse a un arbitraje CIADI, lo primero que podía hacer el Estado colombiano es sacar la carta y decir: este inversionista dijo que hasta ese momento no había ninguna disputa de inversión y por lo tanto usted no tiene jurisdicción. ¿Sí se entiende? Bueno, el punto, digamos que el punto más que la anécdota de ese caso es que la disputa se desinfló en gran parte porque hasta el momento en que se discutió no había habido ningún tipo de solicitud de arbitraje, las partes no se habían atrincherado en cada una de sus posiciones. De manera muy rápida, la gráfica que está ahí en pantalla, las dos partes amarillas, son las partes que muestran aquellos arbitrajes que no han sido terminados por una decisión arbitral o por un largo arbitral, sino por acuerdo entre las partes, ¿sí? O por advenimiento entre las partes, perdón. Eso suma 21.8%, y les traje esa gráfica para mostrarles, es decir, eso formalmente no es conciliación, pero les traje esa gráfica para mostrarles que aunque la conciliación sea ínfima en disputas de inversión, existe por lo menos un margen para que sí hayan procedimientos alternativos al arbitraje, ¿sí? Si uno dice 21.8% de las disputas no terminan en un laudo, sino que terminan por algún tipo de acuerdo entre las partes o por un acuerdo formal como avenimiento, eso quiere decir que hay un margen de maniobra para que haya algún tipo de acuerdo amistoso, ¿sí? Pero ahora miremos las razones por las cuales no lo hay, las razones por las cuales es tan difícil llegar a un acuerdo mediante conciliación. En un lado, en la parte izquierda, tenemos el arbitraje y en la parte derecha la conciliación. La primera razón que se da para que la conciliación no sea efectiva es que la conciliación no genera efectos obligatorios y el arbitraje sí. Entonces el inversionista, después de que, dirían ellos, han tratado de solucionar la disputa amistosamente, el inversionista normalmente no quiere otro procedimiento que lo va a llevar a un resultado que ni siquiera es obligatorio, que va a depender de la voluntad del Estado, ¿sí? Luego, el segundo punto es la responsabilidad, y en esto el tema está en cabeza de los funcionarios públicos. Y yo no estoy hablando, digamos que no estoy hablando, para ser claros, yo no estoy hablando del Estado colombiano, estoy hablando del arbitraje internacional de inversión en general en todos los estados, ¿sí?
Entonces, el Estado, el funcionario público, desgraciadamente va a decir, mire, si a mí me imponen un laudo que fue dictado en derecho internacional, y es de muchos millones de dólares, yo digo, tengo que cumplir el laudo, ¿cierto? Pero si hago un acuerdo, entonces viene todo un cuestionamiento a si ese acuerdo fue hecho en derecho o fue hecho a través de corrupción, etcétera, ¿sí? Entonces, los funcionarios públicos le tienen mucho miedo a hacer un acuerdo, una transacción, cuando recursos públicos están en medio de la disputa. El tercero es la longitud y la duración de los procesos, que es similar. Normalmente duran lo mismo, pueden durar lo mismo. Entonces, los inversionistas van a decir, pues si yo ya duré un montón de tiempo tratando de resolver la disputa, ¿por qué voy a seguir tratando mediante la conciliación si la conciliación no me va a llevar a una solución definitiva? El cuarto punto es que al principio de la disputa hay insuficiente información entre las partes y los conciliadores como para proponer una solución que sea aceptable por todas, ¿sí? Cuando uno está en arbitraje normalmente ve que es de pronto en la segunda ronda de escritos que realmente las posiciones se empiezan a denotar y a particularizar y empieza a haber suficiente información para solucionar la disputa. El quinto punto y la quinta razón es la naturaleza misma de la disputa. Cuando ustedes ven, por ejemplo, disputas internacionales de inversión de empresas de petróleo contra el Estado venezolano, por ejemplo, ¿sí? Cuando ven ese tipo de disputas, la intención del inversionista y del Estado ya no es continuar una relación comercial, ¿sí? Ya no es mantener la inversión. La relación normalmente, cuando se llega a un arbitraje de inversión, está bastante deteriorada, por no decir acabada. Y entonces proponer una conciliación a esas alturas se vuelve muy difícil, ¿sí? No obstante, sí creo que hay disputas, algunas disputas de arbitraje de inversión donde podría haber acuerdos amistosos. La estadística del 21.8% que les mostré antes sustenta esa posición. Y finalmente, el arbitraje bajo tratados de nueva generación tiene unos requisitos de transparencia muy claros. Es decir, todos los escritos tienen que ser publicados, las decisiones tienen que ser publicadas, etcétera, etcétera. La conciliación bajo el CIADI e incluso la conciliación bajo los tratados no tienen estándares de transparencia tan altos, entonces eso se puede volver un desincentivo para los críticos de las disputas de inversión, es decir, que haya un acuerdo entre un Estado y una empresa, muy posiblemente partes de la sociedad civil con razón o sin razón van a decir, miren, esto no fue transparente y nosotros tenemos que conocer cuál fue el proceso. Pero el problema es que los tratados no tienen esos mecanismos de transparencia como si los tienen los tratados para el caso de los arbitrajes, ¿sí? Entonces, eso en materia de conciliación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer para que haya algún tipo de modificación? Hay una herramienta, ¿sí?, que es conocida, como ustedes saben, en Colombia como amigable composición, si las últimas definiciones de ellas en Colombia y a nivel internacional como los paneles de disputas o dispute boards, que podría ser pensada para solucionar las controversias de inversión de manera anticipada. Las características de los dispute boards son, primero, que es un mecanismo de solución durante la ejecución del contrato, es decir, no se tiene que esperar a que la relación comercial esté totalmente acabada para que el panel de disputa empiece a mirar el problema. Segundo, que esos dispute boards buscan
que la relación comercial continúe y que se finalice exitosamente el proyecto, llámese un proyecto de infraestructura o de concesión, etcétera. La solución que ellos propongan pueden ser obligatorias y, por último, permiten una solución apenas surja la disputa particular. La mala noticia es que dispute boards no hay, es decir, no existen en el CIADI o en un CITRAL o incluso ante la CCI un mecanismo de dispute boards particularmente para disputas de inversión. ¿Sí? Sí existen en la CCI en general y sí existen en otras instancias de arbitraje internacional en general, pero particularmente para inversión no existen. ¿Sí? No obstante, nada impide que ese mecanismo sea incluido, por ejemplo, en los tratados de inversión o que sea incluido en los contratos de inversión. ¿Sí? Ya hemos hablado un poquito de las ventajas y finalmente quiero hablarles un poquito de las alternativas que incluirían tanto dispute boards como conciliación. Respecto a la conciliación, como les estaba explicando, habría que hacer un trabajo de filigrana para ver cómo se podrían incluir esos dispute boards en los tratados de inversión. Por ejemplo, que hubiera una cláusula en la que se dijera que antes de llegar al arbitraje internacional se requeriría, en los casos de contratos de inversión, que cuando surgiera una disputa, primero fuera un dispute board o un panel de disputas o un panel de amigable composición el que se encargara de tratar de resolver esas disputas particulares y puntuales. ¿Sí? La ventaja que eso tiene es que los miembros de esos paneles no conocen el problema después de años de que este haya sucedido, sino inmediatamente sucede, porque ellos realizan un acompañamiento a la ejecución del contrato. ¿Sí? Eso implicaría condicionamientos al consentimiento para llegar al arbitraje, pero fíjense que ese tipo de soluciones no son soluciones necesariamente que estén acabando con el arbitraje y en esa medida podrían ser soluciones interesantes tanto para el Estado como para los inversionistas, porque no se llegaría al arbitraje sino cuando el panel de disputas o el dispute board haya hecho su trabajo y proferido una decisión. ¿Sí? Y finalmente está la pregunta, ¿se debería poner conciliación como un requisito prearbitral? Si le preguntan a un inversionista, les van a decir, cuando digo requisito prearbitral me estoy refiriendo a que antes de poder ir al arbitraje tengan que haber pasado por la conciliación. Si le preguntan a un inversionista, el inversionista va a decir, pues claro que no, porque eso es más pérdidas, un procedimiento muy formal y ¿por qué me va usted a victimizar con ese procedimiento? Yo tengo mis reservas acerca de que se deba hacer conciliación antes de un procedimiento arbitral, por la razón que les di, pero es una pregunta que podría estudiarse en cualquier cosa, en cualquier caso. No obstante, si uno combina la idea de los paneles de disputa y concluye que son paneles que tendrían mucha de la información del caso, la conciliación se vuelve bastante interesante porque ya el panel ha ido siguiendo la controversia y cuando llega la pregunta de si va a haber arbitraje o conciliación, con todo ese bagaje de conocimiento, las partes fácilmente pueden concluir que una conciliación o una propuesta de un conciliador podría dar la solución a finiquitar el caso. Digamos que combinadas yo creo que tendrían muchísimo más esperanza. Y con eso agradezco toda su atención y quedo muy atento a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias.
Doctor Rivas, muy amable. Dado el tiempo transcurrido, solamente tengo una inquietud, doctor. Usted dentro de estas disputas no solamente habla de conciliador, sino de conciliadores. Sí. Y el otro tema también, de una vez para que tenga la amabilidad y responda a esta inquietud, es en un tribunal de arbitraje a nivel nacional, si se termina por conciliación, el árbitro dicta un auto y ese auto es vinculante para las partes, teniendo en cuenta que fue la voluntad de las mismas. En este caso, doctor, ¿ustedes cómo terminaron ese caso amistoso y qué documento oficial firmaron o firmó el conciliador con las partes para terminar la disputa? Listo. Respecto a la primera pregunta de por qué me refería a conciliadores y no solamente a un conciliador, en Derecho Internacional de las Inversiones y particularmente bajo las reglas del CIADI, puede haber un conciliador único o puede haber un número impar de conciliadores que conformarían un comité de conciliadores, ¿sí? Eso lo deciden las partes. Entonces, normalmente es uno o son tres. Yo no he visto nunca un comité de conciliación de 5, 7, 11, porque bueno, eso se vuelve un poco difícil de manejar. Luego, la pregunta de cómo en el caso de Colombia que les conté se había terminado la disputa. En ese caso no hubo en ningún momento ningún tipo de instrumento jurídico que terminara la disputa, ¿sí? Como sí podría haberlo, como usted bien lo acabó de decir, doctor Revelo, en arbitraje nacional. ¿Y por qué? Porque en ese caso, en términos técnicos, la disputa, uno puede decir que sí hubo disputa, pero en términos técnicos nunca hubo una disputa CIADI. La disputa CIADI empieza desde el día en que el centro de arbitraje registra la disputa y nunca la registró, ¿sí? Lo que hubo ahí fue un cruce de cartas y unas promesas por parte de cada una, ¿sí? Entonces el Estado hizo unas modificaciones a nivel de denominación arancelaria y por otra parte el inversionista entregó una carta donde escribía y declaraba, ahí sí formalmente, que no había disputa hasta esa fecha y con eso el Estado ya tenía una defensa bastante robusta y la prueba es que esa disputa desapareció, ¿sí? Es decir, no se conoce en el mapa, pero existió, ¿sí? Ok, doctor Gracias. Rivas, muy amable, gracias. Pues en términos generales nos hemos podido dar cuenta que la conciliación es muy poco utilizada en este tipo de disputas, uno. Dos, escuché una palabra muy interesante dentro de la exposición del doctor, que la conciliación es menos transparente que el arbitraje. Y tres, hace una invitación muy cordial para que se configure la conciliación como un esquema o como una especie de requisito de procedibilidad, cosa pues que también en nuestro ámbito nacional no existe. Así que pues con esta intervención del doctor José Antonio pues damos paso a la intervención del doctor Francesco Zapalá, quien él nos ilustrará pues con un tema muy interesante también que tiene que ver la combinación de la conciliación y arbitraje en el plano internacional. Le ruego el tiempo que tenemos disponible para nuestros demás conferencistas, por favor. Sí, señor mediador, y por favor me interrumpe, porque yo puedo hablar de esto horas y horas, no lo haré. Lo sabemos, doctor. Sé que la hora no es la mejor para hacerlo. Primero que todo quiero agradecer específicamente al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá por la organización impecable, por la logística en la atención a nosotros. Pero además de eso quiero también agradecer a los centros de conciliación de Cali, de Medellín y de Bogotá por la invitación y sobre todo, permítame por favor decirlo, al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali, quien, digamos, confió en mí para proponerme en este momento. Lo que yo voy a hacer es una exposición de algunos puntos de vista, algunos son controversiales y polémicos. Me han dicho que
digamos que empiece de forma muy básica, entonces me disculpo con las personas a quien le parecerá que es demasiado básico, y también una pequeña experiencia muy modesta en casos de situaciones internacionales. El título lo dice todo, y es decir, yo lo que quiero es abordar el tema de los ADR, de Alternative Dispute Resolution, en la vertiente internacional. Es el tema de este panel. En el plano internacional, respecto a cómo se dirimen los conflictos, cuando existe una controversia comercial propiamente internacional, lo más sencillo, y lo que sucede también en la situación nacional, es que se inician unas negociaciones directas entre las partes. Pero en este caso, en el caso internacional, por ser una cuantía y unas situaciones muy especiales, por lo general, por ser muy dificultosas, asisten especialistas. Y yo no hablo solamente de abogados, sino que también hablo de ingenieros, contadores, expertos. Y en general, todo tipo de experto que pueda, digamos, ayudar en estas negociaciones directas entre las dos partes. Hasta aquí no hay ninguna intervención de un tercero. Es muy importante decir que, sobre todo en el common law, pero eso se ha hecho también común en la parte continental europea, es habitual ver en los contratos transnacionales una fórmula de obligación de dirimir controversias de, lo pongo entre comillas, buena fe. Esto para mí ha sido un poquitico dificultoso entenderlo, porque es que la obligación de obrar de buena fe necesaria, no la estoy discutiendo, pero sí en las negociaciones iniciales parece ser un poquitico imprecisa y hay veces imposible de exigir. ¿Por qué? Porque uno se hace varias preguntas, entre las cuales, ¿quién debe iniciar las negociaciones? ¿Cuánto tiempo tienen que durar esas negociaciones? ¿Y hasta dónde es el límite de tiempo y de sesión para esas negociaciones para demostrar la buena fe? Eso ha llegado incluso al juez Lord Ackner a manifestar lo siguiente, permítanme leer, es muy breve. El acuerdo a negociar es inexigible, dado que carece de certeza necesaria. El deber de negociar de buena fe no funciona en la práctica porque es inherentemente incoherente con la postura de la parte que negocia. Atención, yo no vengo aquí a exponer el punto de vista de que no hay que obrar de buena fe, sino que la obligación de hacerlo es imposible de poderla exigir. Bien, indudablemente cuando las negociaciones directas, por eso es que estoy hablando muy básicamente, fracasan, pues es necesaria, es útil la intervención de un tercero, y es aquí donde nosotros empezamos a hablar propiamente de los métodos alternativos de solución de conflicto. Primero que todo, ¿por qué en el plano internacional es importante o se acude a estos mecanismos? Primero que todo porque cada vez más los gastos son muy elevados de la justicia nacional, especialmente en Estados Unidos y sobre todo también en el plano internacional, en Europa y en general. Pero no solamente por una cuestión de honorarios de abogados y gastos judiciales, sino también por los tiempos de los directivos y de los ejecutivos que tienen que desempeñarse en ese rol de acudir a las audiencias, de desempeñar ese tiempo. Y el tiempo saben que de ellos es de miles de dólares a la hora. Pero también existe que los riesgos de la contraparte que pueda demorar judicialmente. Pero creo que una de las cosas más importantes por los cuales se acude a las ADR en el sistema del Common Law es porque en los juicios por jurados típicos del fuero civil del Common Law existe, porque se provoca el otorgamiento de lo que nosotros denominamos los jurados, ¿cierto? Los jurados civiles. Muchas veces, probablemente estos jurados provocan un otorgamiento de indemnizaciones exageradamente altas que las empresas y en general también sus aseguradoras no les interesa, digamos, enfrentar. Quiero tratar un tema muy importante y es el concepto de alternatividad. Yo sé que esta palabra no existe en el vocabulario español, no está en el diccionario de la Real Academia, pero digamos que lo usamos para ver, porque es que es la primera palabra de lo que nosotros denominamos ADR, ¿cierto? Es alternativo. Entonces, cuando uno habla de alternativo en el plano internacional, ¿es alternativo a qué? Se considera en el plano nacional, para compararlo, que alternativo es cuando es alternativo a la función jurisdiccional, ¿cierto? Bien, perfecto. Pero la pregunta que surge es si algunos de ellos, y voy a específicamente hablar no de la conciliación, pero sí de la diferencia entre la conciliación, el arbitraje y la justicia jurisdiccional, en el plano internacional se ha considerado, y yo también considero, de que en el plano internacional el arbitraje internacional no es alternativo, porque cuando uno dice que es alternativo a algo, tiene que ser alternativo a algo que es normalmente conocido y que denominamos nosotros como
juez competente o juez natural. En cambio, en el arbitraje internacional todos sabemos que eso no es posible. Algún crítico de esta posición podría decir, no, sí, porque igualmente yo en una controversia internacional puedo iniciar un proceso jurisdiccional en cada uno de los países, digamos, objeto de la controversia. Sí, pero sabemos perfectamente que ninguno de las empresas hacen eso porque es inoficioso, es inútil. Propiamente, eso ha llevado incluso al tratadista Carol Dixon a manifestar lo siguiente, son otra vez otros 2 renglones. El arbitraje ofrece al proceso judicial una alternativa porque es flexible y existe privacidad. Yo le agregaría también especialidad. No obstante, son fundamentalmente lo mismo, dice, es decir, el Tribunal de Justicia y el Tribunal Arbitral, porque en ambos casos la función del tercero es de juzgar. Quiero, digamos, explicar esto de una forma más sencilla. Es decir, lo que dice este autor es que la alternatividad no está dirigida a que si es alternativo como medio jurisdiccional, sino que la alternatividad está, es decir, los ADR son alternativos porque no juzgan. Y sabemos perfectamente que el árbitro en el plano internacional, pero también en el nacional, juzgan. Esta es una teoría que está en el plano internacional tomando cada vez mayores adeptos. Esto a mí me hace pensar siempre una cosa, y es, ¿qué sucede en el plano nacional? En el plano nacional, el arbitraje, a diferencia de muchos que así lo dicen, a mi forma de ver fue un error haberlo incluido en la Constitución, porque al incluirlo en la Constitución, si se dan cuenta, lo equipara a la justicia ordinaria. Además, si nosotros traemos esas teorías de derecho comparado acá, tan cierto es que para efectos disciplinarios es lo mismo. Bien, en el plano nacional yo sé que eso es muy, y ya veo personas que me están mirando que me están mirando mal, yo entiendo que eso puede ser controversial, pero indudablemente en el plano internacional lo alternativo no es necesariamente a la función jurisdiccional, porque en el plano internacional, esto es concluyente, no existe una función jurisdiccional. Entonces, lo que se ha entendido es que es alternativo en la medida en que no hay juzgamiento. Entonces es ahí donde nosotros tenemos la mediación, y los dispute board y otras formas que esas sí son alternativas. Pero permítame, discúlpenme si yo hago una crítica a la misma teoría que yo estoy proponiendo, y es que algunos mecanismos alternos, como el mini trial, la oferta final, también conocida como arbitraje béisbol, después les explico por qué si tengo tiempo, el acuerdo de presentación de oyente neutral y los propiamente disputed boards, en esos no existen una diferencia tan clara y tan significativa en ver en dónde hay juzgamiento y en dónde meramente hay una facilitación. En la mediación es evidente que es facilitador y no es juzgamiento, pero en los demás métodos alternativos que yo les enuncié, que son muy comunes en el plano internacional, no existe una distinción. Por eso yo, digamos, que yo sé que genera una duda, tampoco tengo la respuesta. Si la tendría probablemente, pues sería un genio, no lo soy. Probablemente la definición mejor para entender qué es alternativo es la que hace el maestro Alan Redfern, que dice que, 2 renglones, los métodos ADR son una forma de resolver o intentar resolver las disputas mediante procedimientos de índole informal sin recurrir a los tribunales, y él dice, entre los cuales incluye el arbitraje internacional. Bueno, estoy con el tiempo, ¿cierto? Esto es brevísimo, no se preocupen. Vamos a hablar de algunos ADR de forma o mecanismos alternativos de solución de conflictos en el plano internacional. Y coloco la mediación. Y como ven, ahí también coloco como con una línea de controversia la conciliación. La mediación no es ni más ni menos que el mecanismo de solución de conflictos alternativo más usado en el plano internacional. Atención, haciendo la salvedad de que no incluye el arbitraje, ¿cierto? Bien, por eso es que la doctrina internacional dice eso, que es el más usado. Dice en donde las partes, este mediador, este tercero, escucha a los terceros para posteriormente reunirse otra vez con estas partes para que pueda, en pocas palabras, convencerlos o moderar la posición de cada uno de estas partes, con el fin de lograr un acuerdo. También muchos tratadistas hablan de la persuasión, obviamente estoy haciendo traducciones del inglés, de la persuasión de las partes a intentar llegar a un acuerdo. Si yo digo esto mismo de la conciliación, esta misma definición cuadra. Por eso es que en realidad
los dos conceptos de mediación y de conciliación, como todos ustedes me imagino, pues obviamente pueden concluir junto a mí, que se han confundido. Si nosotros, yo me puse la otra vez a pensar, pero tiene que haber una distinción. No la encontré en ningún texto, solamente un texto que hablaba de cómo históricamente surgió la mediación y la conciliación. Encontré algo y decía que es que el conciliador va más allá del acuerdo, él lo redacta, lo construye, cosa que también hoy como hoy, por eso es una cuestión histórica, hace también el mediador. ¿Qué podemos decir? Que la cuestión de mediación, la conclusión normal que está en todos los textos y en todo el conocimiento, es que el mediador realmente lo que hace es un lenguaje, se usa en el lenguaje de los abogados o del derecho del common law y de la conciliación en el civil law. Quiero hablar del reglamento de conciliación uncitral, porque uncitral, además del reglamento, todos conocido por todos nosotros de arbitraje, tiene un reglamento de conciliación internacional, muy poco conocido, muy breve, pero es supremamente interesante. Lo invito para que lo lean. Yo solamente les voy a decir esto. Todos ustedes saben que en el plano internacional no existe un poder coercitivo para obligar a las partes a conciliar, porque obviamente no existe ese poder coercitivo en el plano internacional. Entonces no puede ser requisito de procedibilidad legal. Aquí me uno a lo que dice mi compañero, que puede ser contractual. Por eso es que si yo quiero establecer que la conciliación previa, posterior o durante sea obligatoria, tengo que establecerlo contractualmente. Y propiamente el reglamento de uncitral trae al final del reglamento esa cláusula. Las dejo para que la lean ustedes con calma, no es inútil yo leerla. Eso significa que en el ámbito internacional, si yo quiero que exista una conciliación, tiene que ser por acuerdo entre las partes, no puede ser de otra forma, como si es por la vía legal en el caso del requisito de procedibilidad de la ley colombiana y de otros países. Pero no solamente, yo traigo la de uncitral porque probablemente es la más reconocida, la más, me parece que es como la más incluso informal, pero también, por ejemplo, como lo comentó mi compañero, el CIADI, el CCI, tienen reglamentos y creo que casi todos los institutos todas las instituciones de administración de métodos alternativos a nivel internacional la tienen. Hoy como hoy, los centros de solución de controversias a nivel internacional, no hablo de arbitraje, pero de conciliación, han crecido muchísimo. Es famosísimo uno de Londres y indudablemente en Estados Unidos existe uno cada cuadra de Manhattan. Quiero comentarles cada tema. Voy a ser entonces algunos temas los voy, digamos, no a saltar, pero voy a ser muy breve. Quiero hablar de este tema. No sé si todos saben, pero también existe una ley modelo en materia de conciliación comercial internacional, que fue elaborada en el año 2002, probablemente por uncitral. En pocas palabras, esto, dado que la conciliación, atención, es un proceso básicamente voluntario, ¿cierto? Perfecto. Y en el plano internacional es categórico decir eso. Esta ley modelo es más bien, o se asemeja más bien a un código de buena conducta para los conciliadores, más que una ley de conciliación como nosotros en Colombia la concebimos. Como por ejemplo dice, me adelanto a un tema que nosotros previamente hablamos, me adelanto a Octavio, como previamente dice, esta ley prohíbe de que quien se ha desempeñado como conciliador lo pueda hacer después también como árbitro en la misma controversia, a menos que las partes lo determinen de esa forma. Yo por cuestiones de tiempo voy a saltar los otros métodos alternativos que se pueden encontrar en Google. Gracias, doctor. Para hablar solamente de la mediación arbitraje, es solamente 5, yo sí me llevo 14 minutos, déjenme 17, 3 minutos, con su permiso. Mediación arbitraje es la misma cosa y esto tiene que ver con lo que acabo de decir, y es que las partes acuerdan que si la mediación no conduce a un acuerdo, es fracasada, etcétera, el mediador abandona el rol de mediador y asume el rol de árbitro para decidir la controversia. Es muy usado en Estados Unidos. Atención con esto. Obviamente estoy diciendo, no es contradictorio a lo que dije antes. ¿Por qué? Porque las partes así lo acordaron, ¿de acuerdo? A mí me han surgido dos preguntas respecto a esto, porque que las dejo a ustedes, y es, visto, el contexto es que el mediador se va a convertir en árbitro. ¿Qué grado de franqueza puede esperarse de las partes en la controversia, es decir, de decir todo,
visto y considerado que las partes saben que si no habrá mediación, ese mediador a quien le estoy confiando muchas cosas que por lo general se confían en la mediación, se va a convertir en árbitro para juzgar. Pero existe otra pregunta ya desde el punto de vista del árbitro, y es, ¿cómo puede el árbitro asegurar, garantizar el requisito de imparcialidad si anteriormente mantuvo en la mediación conversaciones íntimas en el sentido jurídico con las partes y de forma separada? Tendría mucho más que hablar, pero creo que quiero cumplir con el tiempo y les agradezco mucho la atención. Muy amable, doctor Francesco, muy interesante y pues yo solamente quiero hacerle una pregunta y también terminar con una reflexión. Para usted, doctor, ¿es indispensable la conciliación en el trámite de arbitraje internacional? No. ¿O es necesario que quede registrado? Sí. 1, 2. No es indispensable. Indispensable, necesaria, no. Que puede ser una forma para solucionar el conflicto anticipadamente, con menos gastos y de forma más amigable, sí, porque yo les quiero decir una cosa importante. Uno de los factores por los cuales a nivel internacional, cuando hablo a nivel internacional, yo no estoy hablando que yo compré el computador por internet, porque eso es de cuestiones del consumidor que son de orden nacional. Yo estoy hablando entre empresas de alto calibre económico y desde todo punto de vista. Muchas veces a los contratantes de transacciones internacionales les interesa resolver el conflicto pero continuar con el contrato. Por ejemplo, en cuestiones de joint venture, pero también en cuestiones societarias, porque es que yo voy a continuar siendo socio de mi contraparte. Entonces, por lo general lo que quiero es mejor llegar a una solución amigable más que mediadora o de forma conciliadora. Por eso es que yo diría que no es indispensable, pero si se puede hacer y hay una voluntad, perfecto para hacerla. ¿Por qué? Hay una cosa importante que hay que decir y hay que ser muy francos en eso. Muchas veces los mecanismos alternativos de solución de conflictos no son útiles. Por ejemplo, en el caso de cuando por ejemplo se hace la interpretación de un contrato, ahí no se puede ceder. ¿Quién cede? Yo interpreto de una forma, usted interpreta de la otra. Ahí no hay cesión. En muchas ocasiones hay una parte que tiene totalmente la razón y una parte que está totalmente en desacuerdo. Y eso en términos de absolutos de justicia, no es conveniente que quien tiene totalmente la razón ceda para que él no la tenga, la adopte. Otro asunto, y es, te concluyo, el asunto de que muchas veces, esto es supremamente importante, en el plano internacional y en Estados Unidos hay un texto que habla sobre eso, se usa la conciliación para conocer la estrategia procesal de la otra parte y no conciliar. Entonces hay que tener atención, ¿por qué? Los métodos alternativos son importantes, pero obviamente como son importantes hay que salvaguardarlos. Muchas gracias, doctor Francesco. Finalmente, entonces, pues no lo quiero mirar mal, doctor, dentro de su exposición y un tema muy interesante que ha dicho sobre la definición de que el arbitraje no es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Y usted ha dado sus razones y créame que las comprendo. Por lo tanto, pues es un tema también que debemos reflexionar si realmente dentro de sus razones se convierte, si es un mecanismo alternativo de solución de conflictos o no. Cosa que también sucede con algunas, tiene unas inquietudes la amigable composición, si se convierte en un mecanismo heterocompositivo o en un método autocompositivo. Finalmente, también ha establecido usted dentro de su exposición una cláusula contractual para hacer uso de la figura de la conciliación, que me parece interesante si es posible de que eso se convierta como una especie de requisito de procedibilidad o no, teniendo en cuenta que también en nuestro arbitraje a nivel nacional, si existen los mecanismos de la mediación o de la conciliación antes de ir a un tribunal de arbitramiento, esa cláusula o esa voluntad de las partes ahí establecida se puede convertir también en un requisito de procedibilidad. Así que muchísimas gracias, doctor Francisco, muy amable. Qué pena, podríamos tener muchísimas inquietudes y muchas preguntas, pero veo ya las personas que tienen un poquito de hambre, pero nos falta el conciliador a nivel nacional y árbitro también a nivel nacional, así que les pido su paciencia. Con mucho gusto, doctor, bien pueda. Doctor José Octavio, pues también conocido conciliador y árbitro aquí de la Cámara de Comercio de Bogotá,
Él tiene unos temas también muy interesantes que nos va a tratar y es el tema del rol del conciliador pues en un trámite arbitral. Sabemos muy bien que ese es un tema un poco complejo y va a tocar unos temas pues muy interesantes. Así que doctor Octavio, con mucho gusto le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Alfredo, y a los colegas con quienes comparto el panel. Es un honor estar con ustedes y a todos los presentes y a los centros que han facilitado este espacio, muchísimas gracias. Al doctor José Antonio, en relación al requisito de procedibilidad que también acaba de mencionar Alfredo, Colombia resolvió en la última legislación ese tema en relación con requisitos de procedibilidad frente al arbitraje, cuando la ley estableció que no tienen fuerza vinculante, podrían establecerse, pero no obligan, es decir, no existe la figura de un requisito de procedibilidad para acudir al arbitraje, eso específicamente frente al arbitraje, lo cual no obsta que puedan acudir a una conciliación, lo pueden hacer si quisieran, pero no es requisito de procedibilidad. Y en relación con otro punto que mencionaba sobre el documento final y la pregunta que le hizo Alfredo, el documento final a nivel internacional, en lo que también he observado, no en todas las legislaciones es obligación del mediador o conciliador realizar ese documento final. En muchos casos el mediador hace el ejercicio de ponerlos de acuerdo y una vez concluye con un acuerdo, lo tienen claro las partes, se los entrega a los abogados para que ellos hagan lo procedente. Todos los documentos que requieren, puede no ser uno solo, puede ser, por ejemplo, modificaciones de contratos, pueden ser escrituras, en fin. Entonces, esa obligación en Colombia sí la tiene el conciliador, es específica de la ley. Bien, y así llegamos entonces a los temas que me ha planteado Alfredo para este panel. Y el primero, el doctor Zappala acaba de hacerme un ajuste y entonces tengo que comenzar en relación con el rol del árbitro y el conciliador. Circunscribir en que la dificultad está, considero, en el rol del árbitro en derecho cuando ejerce como conciliador en la etapa de conciliación dentro del arbitraje, porque diferente sería el rol del árbitro en equidad frente a ese mismo rol, es distinto. Vamos a diferenciarlo. Evidentemente, el juez, árbitro, y el conciliador tienen diferencias enormes en su ejercicio. Y allí tendríamos que apuntar a cuál es la función del árbitro y cuál es la misión del árbitro. Y entonces se cruzan y allí empiezan las diferencias y el conflicto. Evidentemente, el juez tiene que tomar partido, el conciliador tiene que no tomar partido. Máximo hablamos de la biparcialidad en el sentido en que el conciliador va a velar porque las partes, las dos, puedan ejercer sus derechos. Pero el conciliador evidentemente es neutral, es un tercero neutral y es un tercero imparcial. Por el contrario, el juez va a tomar decisiones, va a tomar partido frente a las partes. Eso hace una de las clásicas diferencias entre heterocompositivo y autocompositivo referido a los métodos alternativos de solución de conflictos. El árbitro apunta el árbitro evidentemente y el conciliador en nuestra legislación colombiana, como dijo el doctor Zappala, que es infortunado, el registro en la Constitución Política, pero ahí está y entonces ejercemos jurisdicción y administramos justicia. El árbitro está orientado a administrar justicia conforme a la ley. Está orientado a ir a lo justo. ¿Puede siempre ir a lo justo? No, ahí empiezan las dificultades. El árbitro en derecho tiene que limitarse a la ley y a las pruebas. El conciliador puede apuntar a lo justo y es más, los acuerdos son en general considerados justos por las partes o al menos convenientes. Por eso hay acuerdos. Entonces, el tema de la administración de justicia, cuando vamos a lo justo, ¿toda sentencia o laudo es justa? No,
No siempre. ¿Ajustada a la ley? Sí. En eso también el conciliador tiene que velar porque el acuerdo sea ajustado a la ley, pero es el criterio de justicia de las partes. Entonces el juez es un defensor de la ley y el conciliador es un defensor de la voluntad de las partes. Son enfoques completamente diferentes. Así, el árbitro cuando ejerce la conciliación se encuentra con esas dificultades. Una clásica que está resuelta por nuestras cortes en relación con el prejuzgamiento. El árbitro no prejuzga cuando está ejerciendo la conciliación, pero ese lindero en la práctica es complicado. Y recuerdo un caso, ya que veo al apoderado de una de las partes aquí presente, un caso en que siendo árbitro tuve la siguiente dificultad. Iniciamos con la etapa de conciliación y viniendo desde la conciliación hago un ejercicio a fondo de conciliación. A fondo implicó el tener acceso a conocimiento que transmitieron las partes en ese ejercicio de conciliación que no estaba en el expediente. Y ahí empiezo yo internamente a cuestionar o a cuestionarme qué puede pasar o qué iba a pasar en el futuro tribunal si no se llegaba a acuerdo. No se llegó a acuerdo. Y entonces, ¿ahora qué hago con esta información que tengo vía conciliación, que es confidencial, que no puedo prejuzgar y que no está en el expediente? Allí entonces aparecen las diferencias o las dificultades que tiene el árbitro cuando ejerce como conciliador. En ese caso en particular, en los interrogatorios de parte, pues tomé la palabra e interrogué a profundidad, fui más allá, inclusive una de las partes, el representante legal, en una situación muy particular, tuvo lágrimas en sus ojos y era una controversia de varios miles de millones en el sector energético. Y llegamos vía el interrogatorio, vía lo que expresaron las partes y sus confesiones en la práctica, llegamos a obtener la información que yo había tenido conocimiento en la conciliación. Entonces allí descansé, eso se lo cuento al apoderado que está aquí presente, descansé, porque entonces ya podía utilizar esa información dentro de la decisión final. Pero llegamos por esa vía y si no, pues no la podía utilizar. Era un arbitraje en derecho. Entonces yo sí veo una enorme dificultad para el árbitro ejercer el rol de conciliador en el arbitraje en derecho. Y allí la sugerencia es que esa conciliación la hicieran expertos en conciliación y no los árbitros. A diferencia del arbitraje en equidad. En el arbitraje en equidad, voy a saltarme o a resumir la parte final, el rol es diferente, porque no comparto lo que algunos mencionan en que el arbitraje en equidad no se fundamenta en la ley. El árbitro en equidad también tiene que apoyarse en la ley, así como el amigable componedor que es en equidad. Por supuesto, no puede tomar una decisión ilegal, pero tiene mucha más flexibilidad y va mucho más allá. Y puede ir a la costumbre y a la equidad más allá. Y entonces ese árbitro en equidad sí podría utilizar esa información, en mi opinión, y no tendría esa dificultad. Entonces allí también, a propósito de ese punto, hago solo un planteamiento que nos dará para otro tema en otro de estos encuentros en el Congreso del año entrante, y es si el conciliador, a petición de las partes, después de una conciliación fallida, puede ser amigable componedor, es en equidad, o árbitro en equidad nombrado por las partes. Pienso que sí, es un debate interesante. Entonces, en la práctica, para continuar con la línea del arbitraje en equidad, y luego me devuelvo al segundo tema que usted me planteó, recuerdo una anécdota que comentaba un ilustre profesor y árbitro de este centro y otros, el doctor Álvaro Mendoza. Y el doctor Álvaro Mendoza contó que recién egresado en su carrera, se fue a hacer la práctica en ese entonces obligatoria en un juzgado en una población, por allá recóndita. Y él llegó después de un viaje muy largo, inicia trasnochado su primer día de ejercicio como juez en un juzgado promiscuo
y se encuentra que la puerta del juzgado estaba abarrotada de gente. Había mucha gente afuera, en la calle y en la puerta. Y entonces llega y pregunta, ¿y este montón de gente por qué? ¿Aquí qué pasa? Y entonces le dicen los funcionarios, no, señor juez, es que hoy tenemos audiencia pública. ¿Y eso qué es? Y entonces le dicen, audiencia pública es que el señor juez se sienta y va recibiendo a las partes en todos los procesos, una por una, se reúne con las partes y les da una solución salomónica. Eso es audiencia pública. Entonces, si llegan a un acuerdo o la solución que les da el juez les gusta a las partes, retiran la demanda si ya la presentaron o no la presentan. Y entonces dice el doctor Álvaro Mendoza, yo que iba muy preparado y asustado para ser juez, me tocó ser un juez completamente diferente, cerca o en la equidad, y fungir como árbitro en equidad en ese entonces. Entonces, fíjense que esos linderos son más complejos. La equidad permite ir mucho más allá, y lo voy a ilustrar desde la práctica, habiendo sido árbitro en equidad en algunas ocasiones, dentro de los pocos casos que ha habido en la historia. En una ocasión de un arbitraje en equidad, cuando concluimos y el día de la audiencia de laudo, habíamos acordado con el secretario, era árbitro único, con el secretario que él atendería cualquier requerimiento de orden legal que hiciera, en especial el abogado convocante, porque ese abogado, dadas sus características de personalidad, seguro iba a saltar con la decisión final, y que yo atendería los asuntos de fondo. Entonces, cuando hice el planteamiento de la decisión, un laudo en equidad, en donde el demandante sí obtuvo algunas de sus pretensiones, no todas, y el demandado también. Evidentemente el abogado convocante empezó a discutir, a interponer recursos que no cabían, en fin, y los fue resolviendo el abogado, el señor secretario. Y estando en eso, en alguno de fondo en que yo estaba interviniendo, la parte, su cliente, apoderado, lo coge el brazo, ya el señor estaba de pie, el abogado estaba de pie, lo coge el brazo y le dice, doctor, yo no entiendo usted qué es lo que está alegando, pero déjeme decir una cosa, señor juez, señor árbitro, estoy completamente de acuerdo con su decisión, la persona que estaba perdiendo el pleito, estoy completamente de acuerdo con su decisión y le cuento que en 8 días cumplo. Y hasta ahí llegó la discusión y yo quedé tranquilo, porque una de las enormes dificultades de los arbitrajes en equidad es satisfacer a las partes, que no es el objetivo, es administrar justicia, pero por supuesto que esa validación de las partes es importante. Entonces, ese fue un caso en que fui árbitro en equidad y tuve esa satisfacción. Arbitrajes en derecho, 2, para ilustrar el punto. Un caso en el cual el peticionario hizo una sola pretensión: aplíquese la lesión enorme en esta compraventa. A lo largo del proceso quedó demostrado evidentemente que el inmueble adquirido se había adquirido a más del doble del precio. Ocurrió un fenómeno que solo lo he visto en esa ocasión, y es que al pasar de un año a otro, el tribunal inició a finales de un año y pasó al otro, el avalúo catastral disminuyó, o sea, hasta el distrito reconoció que el valor era inferior de ese inmueble, un local comercial. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el fallo? A pesar de que haberse probado que el valor fue inferior a la mitad, se pagó más del doble del precio comercial, a pesar de eso, el fallo fue en contra. El demandante perdió porque no había sido una compraventa, sino una adjudicación de área por vía de un negocio fiduciario. Era beneficiario de área y esa es una figura diferente. La lesión enorme no se aplica en esos casos. En consecuencia, ese arbitraje en derecho lo perdió el demandante. Me tocó fallar en contra del demandante en el sentido que en derecho no era aplicable la lesión enorme. Si ese hubiera sido un arbitraje en equidad, habría podido decir, a pesar de
que jurídicamente no se puede aplicar la figura de la lesión enorme, es evidente que el local se compró en X valor y en X desproporción con respecto al valor comercial. Entonces, fíjense que ese tipo de dificultades surgen en la práctica. Y el otro caso fue un caso en el que los tres árbitros que estábamos, con quienes estábamos actuando, ilustrísimos, yo estaba comenzando mi ejercicio hace como 12 años o 14 como árbitro y tuve el honor de estar con dos vacas sagradas, como respetuosamente nos referimos a árbitros con tantos antecedentes de experiencia. La conclusión, un fallo también en contra del demandante, fue evidente en que si hubiera sido un arbitraje en equidad habríamos podido corregir algunos de los defectos que tenía la demanda. Entonces, la figura de la equidad es bastante cercana a la conciliación porque apunta a un resultado en donde las partes pueden tener una mayor satisfacción de ese resultado y no pierden los dos. Doctor Me han Octavio, cortado. mil gracias, sí, y ya nos sacaron tarjeta roja. Y veo muchos bostezos ya en el público. Muchísimas gracias por su participación. Solamente una pequeña pregunta que me inquieta. Son palabras del doctor Francesco. Reuniones íntimas dentro de un trámite arbitral. ¿Usted haría reuniones íntimas siendo árbitro en la etapa de la conciliación? No, íntimas evidentemente no, porque además configuraría un impedimento en forma inmediata. Porque la amistad íntima o la profunda enemistad es un impedimento, no. Pero sesiones privadas sí, y sí las he hecho, considero que sí. Pero no es tan sencilla la pregunta si la ampliamos, por ejemplo, ¿a qué pasa si la demanda tiene unas pretensiones 100 y en la audiencia de conciliación cambian, las modifican, pretenden otras cosas, pretenden más, incluyen otros puntos? Esa es una respuesta bien compleja. Consideraría que no se puede salir del ámbito de la demanda, pero en la conciliación sí podemos ir más allá, pero no dentro de la conciliación arbitral, consideraría yo. Y de una manera rápida, doctor Octavio, la sentencia 1038 del 2002, la Corte Constitucional la declaró inexequible y era una etapa prearbitral donde el centro de conciliación era el conciliador y entonces estaban separadas las funciones. Una vez nombrado el Tribunal de Arbitramiento, ellos fungían como verdaderos jueces y el centro de conciliación nombraba el conciliador para actuar en la etapa para arbitrar como un verdadero conciliador. ¿Usted qué opina de esa sentencia? Más bien déjeme opinar más bien de la figura, porque la sentencia tengo que someterme como todos, nada más. Porque la sentencia lo que dijo decía trámite inicial previo a su instalación se procederá así. Y entonces declaró inexequible la frase previo a su instalación y dentro de todo el contexto en donde, por supuesto, estableció cuál era la función y los límites para los centros de arbitraje, que claramente, derivado de esa sentencia y otros, el centro de arbitraje no ejerce jurisdicción como sí lo hacen los árbitros. Y por eso la conciliación no la puede realizar, la conciliación dentro del trámite arbitral no la puede realizar el centro de conciliación, sino los árbitros. Entonces tendrían que ser los árbitros los que, como en los Estados Unidos o en el derecho del common law ocurre, los árbitros puedan delegar en un conciliador para que lo hiciera y realizar ese ejercicio. Pero considero que en la práctica, ojalá así fuera, en alguna época, cuando estábamos hace muchos años fungiendo como conciliadores, Alfredo y yo, antes de la ley 640, realizamos esas conciliaciones con mucho éxito. Me refiero a que había muchos acuerdos y eso pues generó también una práctica molestia con respecto a expectativas de honorarios. Ok, doctor Octavio, muchas gracias. Mil gracias también por aclarar las reuniones íntimas con las reuniones privadas. Muchas gracias. Yo pienso que les debo pues un agradecimiento y también les agradezco una… Yo puedo Claro que precisar sí, una cosa. doctor Francisco. Atención con esa cuestión íntima, ¿no? Yo le dije íntima, ¿por qué? Porque en el plano internacional, acuerden que yo lo que hice fue tratar cómo sucede en el plano internacional. En el plano internacional, el mediador, lo dice un autor, Donaldson, dice, es un tercero individuo que gasta miles de pares de sandalias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quería decir con eso?
es que el mediador en plano internacional va donde una parte la escucha íntimamente, sí, porque le confía. Va donde el otro, porque esa es la función del verdadero mediador en el plano internacional. Por eso es muy importante eso, claro, que en el plano internacional nacional esa palabra, y creo que eso es parte un poquitico de la cultura jurídica, la vemos negativamente cuando no debería de ser. Es simple y llanamente porque confía, y obviamente las partes tienen que tener confianza en el mediador, o si no, no es un verdadero mediador. También muchas gracias por su aclaración, doctor, porque pues siempre quedaba la palabra en entredicho. Muchísimas gracias. No sé pues si hay alguna pregunta, pero me parece que, Doctor, aquí ya me dijeron que el tiempo ya terminó y me da muchísima pena con ustedes, así como nos sacaron a nosotros del escenario siendo conciliadores privados en las materias de contencioso administrativo y laboral, les cerceno a ustedes y los prohíbo hacer en este momento, desafortunadamente, preguntas. Muchísimas gracias, muy amables por su… Y un aplauso aquí para mis colegas. Muchas gracias.